Hola, ¿qué tal? Vamos a iniciar entonces con el tema de la semana, equipo de transferencia de calor. Forma parte de la unidad temática número 3, así que vamos a estar viendo diferentes equipos de procesos químicos a partir de lo que mostraban los diagramas de flujo de procesos que estuvimos representando en la semana número 6. Entonces, lo que vamos a revisar es qué diagramas de flujo enviaron, y la forma de hacerlo va a ser como muy práctica, ¿no? Que identifiquemos las figuras que representan intercambiadores de calor. Entonces, esa actividad la vamos a hacer de forma sincrónica en cada una de las sesiones que por grupo les corresponden el día jueves. Hicimos varios diagramas de flujo y esos diagramas de flujo los vamos a, perdón, quise poner aquí un vínculo, más bien lo puse más adelante. Es primero hacer preguntas como que muy generales, ¿no? ¿Cuántos equipos reconocieron? ¿Cuáles nunca habían escuchado que se mencionaran? Por ejemplo, nunca había escuchado la operación de absorción o no, nunca había escuchado que había extracciones, por ejemplo, hay un extractor aquí. A lo mejor identificaron bien lo de los rectores. ¿Qué más? ¿Qué cosas llamaron tu atención como para seguir en esto, ¿no? En seguir en la ingeniería química. Entonces, muchos de esos equipos, estoy muy seguro de que había muchos calentadores y enfriadores, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un análisis de esos diagramas de flujo, dando respuestas a esas preguntas, ¿no? ¿En cuántas ocasiones se representó una operación como enfriador o condensador? ¿Qué sustancias manejaban? Sobre las fases en que se encontraban, ¿eran líquidos o gases? Eso está muy divertido de irlo verificando, ¿no? Con el diagrama de flujo. Si la entrada es un líquido y entraba este calentador para generar un gas o simplemente para aumentar la temperatura y salía también en fase líquida, o si era un gas y se metía o se hacía pasar a través de este intercambiador de calor para condensarlo, es decir, recuperar una fase líquida y ese tipo de cosas, ¿no? Después, ¿eran compuestos peligrosos? ¿Qué tipo de peligro representaban? Esos conceptos no los vemos propiamente en esta clase, es decir, eh, sustancias químicas y los peligros que representan, suena más como al laboratorio de química para ingenieros, ¿cierto? Antes de entrar al laboratorio de química, bueno, sé que por la pandemia no hemos entrado en ningún laboratorio, lo que sí se van a enfrentar es a un reto de manipular sustancias. Entonces, esas sustancias se tienen que manejar con ciertos cuidados dependiendo de sus propiedades, ¿cierto? Si las propiedades de la sustancia sugieren un tipo de riesgo, puede ser que sean tóxicas, puede ser que sean corrosivas, pueden producir daños o pueden interactuar con otras sustancias provocando eh, explosiones o pueden ser muy volátiles y generar precisamente en gases que puedan arder con facilidad. Entonces siempre se indica, hay formas de identificar esas sustancias y hay que tratarlas con cuidado. Ahora, eso escálenlo a esta proporción, a esta magnitud, la industrial. ¿Qué tendrían que hacer? ¿Qué consideraciones hay que tomar como para calentar ese fluido, como para enfriarlo, como para condensar ese gas? Si la sustancia per se ya está sugiriendo una especie de riesgo, ¿no? ¿Qué cosas tenemos que considerar para que esa operación se lleve a cabo correctamente? Estamos hablando solamente de intercambio de calor. Entonces, por eso esa pregunta es previa a que empecemos a conocerlos. Entonces, la actividad que sí vamos a hacer en la sesión sincrónica del próximo jueves, perdón por la confusión, esta es la actividad que hicimos la semana previa, en la semana número 6, análisis de los diagramas de flujo de procesos químicos. En clase vamos a estar preguntando mucho, es decir, como siempre voy a estar sugiriendo el nombre de alguno de los asistentes a la sesión y le voy a dar el rol de presentador para que nos pueda mostrar su pantalla y que dentro de su diagrama de flujo, que puede ser que esté incompleto, creo que me faltó advertirles en la semana pasada que Lucidchart tiene una versión gratuita y otra que es de paga. Si nosotros agregamos muchos elementos al diagrama de flujo, probablemente nos diga hasta cierto punto, ya no se pueden agregar más. ¿Por qué? Porque si quieres agregar más, tendrías que pagar por el servicio. Entonces, pude sugerirle a varias personas que se acercaron a mí a través de redes sociales
para advertirles que no era necesario comprar la versión, o no era necesario adquirir esa licencia para que el LucidChat pudiera usarse a sus anchas. En realidad usamos la herramienta nada más para facilitar un poquito la representación, pero no va a ser nuestra herramienta de trabajo. Si vamos a hacer un diagrama de flujo y queremos meterle 100 elementos, pues a lo mejor nos vamos a AutoCAD de nuevo. Hacemos simbolitos que representen y luego esos simbolitos podemos generar bloques y esos bloques los podemos estar insertando de manera, eh, digamos que repetitiva, como si estuviéramos clonando las figuras, así que no es necesario tener una versión de LucidChat completa. Pero para esta semana queríamos facilitar el asunto de forma tal que se concentraran en la información representada y no tanto en el dibujito. Bien, supongamos que el dibujito en la condición que se encuentre va a tener varios elementos. Lo que yo les voy a invitar es a que nos expliquen qué es lo que alcanzaron a entender, ¿no? Y no tanto qué alcanzaron a entender. ¿Cuántas dudas, cuántas preguntas surgieron a partir de ese análisis, ¿no? Primero, ¿por qué pusieron atención en un proceso como una compañera, ¿no? Estaba exponiendo su caso específico donde decía, ¿por qué se menciona tanto un término relacionado con la cerveza si yo lo que estoy tratando de representar es un proceso industrial para la producción de whisky? Entonces, primero le voy a preguntar, sin afán de ofenderla ni sugerir que esa persona es alcohólica, ¿por qué llamó tu atención ese diagrama de flujo? Pasando de la parte de que te motiva, que tiene que ver más con la vocación, incluso con la elección de la especialidad que van a tomar después, lo que sigue es, ¿y qué cosas no conocías o qué cosas no te habías puesto a pensar, ¿no? A partir de qué se produce el whisky, cuál es su materia prima, a esa materia prima qué se le tiene que hacer, cómo es que se produce el alcohol, cómo es que ese alcohol se ajusta a cierta concentración para que después se pueda comercializar. Entonces, bien, tenemos mucho de qué hablar el próximo jueves, partiendo de eso, ¿no? De esas preguntas. Y ya en específico sobre los equipos de proceso que se encargan de calentar o enfriar sustancias, pues vamos a hacer un análisis. Y la idea es que ustedes hagan un envío, es simplemente una respuesta en texto de esa pregunta. Entonces, sobre lo que ustedes dejen aquí, esos textos que ustedes respondan, yo los proyectaría para que después confrontáramos la información. Es decir, todos vamos a intentar aprender un poquito de los diagramas de flujo que estuvimos compartiendo la semana pasada, para después adentrarnos en un esquema de trabajo que nos lleve a decir, ah, mira, y había esta otra operación, o en esta ocasión donde había una mezcla de líquidos con tales condiciones, se propuso tal proceso de separación para separarlos, para purificarlos, que es un tema que nos va a llevar pues a conocer las otras operaciones unitarias. Bien, entonces esa es la primera actividad. Previo, yo creo que se me olvidó mencionarlo, antes de iniciar con los equipos de transferencia de calor, vamos a revisar algunas actividades de las que hicimos en la semana previa, solamente para recapitular información acerca de tuberías. Es decir, vamos a platicar primero qué tipo de tuberías existen, cómo se fabrican las que tienen costura, las que no tienen costura, qué especificaciones tienen, a qué se le llama cédula, qué materiales son los que se emplean para la fabricación de estos, de estos segmentos cilíndricos huecos para conectar operaciones unitarias o para transportar fluidos, materias primas y productos para el área de envasado, cosas por el estilo, ¿no? Para ver qué tanto aprendimos con este par de ejercicios, y después nos vamos a ir a lo de los diagramas de flujo de procesos. Perdón, se me olvidó haber mencionado lo de las tuberías. Después vamos a buscar información. Entonces, espero que en esta ocasión la base de datos se comporte de manera adecuada. Parece que ya empezaron a trabajar. Hay un par de contribuciones. Necesitamos conocer cosas acerca de los intercambiadores de calor. ¿Dónde puedo encontrar información? Entonces, una forma que también puede funcionar para todo este tipo de actividades es que busquen los términos en idioma inglés. Sé que para algunos de ustedes lo han hecho patente cuando tenemos algunas discusiones en las sesiones sincrónicas de, no, es que a mí el inglés no, bueno, creo que deben de ver posibilidades para aprender inglés. Hay muchas opciones, de hecho,
les iba a recomendar una en específico, pero ahí publicó la Universidad de Guadalajara la semana previa una opción distinta. Les iba a sugerir la de Jobs, pero bueno, ya está empezado el curso de Jobs y hace relativamente poco se publicó una opción distinta. De hecho, les sugiero pues seguir a la página de la Universidad de Guadalajara y también las redes sociales del Centro Universitario de Ciencias Artes e Ingenierías para que estén atentos sobre esas opciones. Entonces, y fue hace muy, muy poquito. Oh, Dios mío. Bueno, está también el de las señas mexicanas, el lenguaje de señas mexicanas, que también está interesante. Pero ahorita queremos aprender inglés, ¿cierto? Oh, ay, perdón. Estoy tardando muchísimo. Ok, aquí está. Esta opción, Foreign Languages Institutional Program. No lo conocía. Esta es la página web. No sé si hay eh, esta es la página web, registro FLIP, CGA, UDG, MX. Intenten, vamos viendo a ver si hay oportunidad todavía de crear una cuenta y de que se puedan integrar a este sistema que aparentemente lo que está usando es una app. Ya lo de las apps es medio retro pues para toda la gente que está usando eh, tecnologías de la información en el aprendizaje, pero igual puede ser útil para ustedes. Entonces, les decía, busquen términos en idioma inglés. No tengo ningún problema porque consulten la Wikipedia. La Wikipedia en idioma inglés. De hecho, sí voy a meterle dinero a la Wikipedia. La verdad es que soy fan contribuido y la verdad es que si necesitas donaciones a este sitio web para que siga funcionando, porque hay entradas como esta, ¿no? No puedo decirlo de otra forma, está hermosa la entrada de intercambiadores de calor en idioma inglés. Hay un montón de información, cosas que son muy importantes, cómo es que hay arreglos de flujo, en contraflujo, flujo paralelo, de qué depende la selección de un intercambiador de calor, eh, cosas que tienen que ver con parámetros que ya habíamos discutido en clase, ¿no? Además de la, de la temperatura, pues la presión es importante, qué fases están involucradas, si son líquido-líquidos, si hay partículas, eh, caídas de presión dentro del intercambiador de calor. Incluso esos términos que pueden ser nuevos para ustedes nos pueden llevar a aprender otras cosas, ¿no? ¿A qué se refiere eso de caídas de presión? Eh, una cosa muy práctica, ¿no? Se puede limpiar con facilidad, reparar, darle mantenimiento, materiales requeridos para su construcción. Bueno, no está, en serio, está hermosa esta entrada a la Wikipedia y lo que siempre he destacado de estos recursos web es que hay referencias. Entonces, incluso la Wikipedia puede ser su puerta de entrada a fuentes de información todavía más concretas o más, digamos, formales, académicamente hablando, cosa que a veces no sucede con otras páginas web, pero no es el único recurso. Es decir, podemos buscar también intercambiadores de calor en español, lo pueden hacer incluso aquí dentro de la misma Wikipedia. La entrada en español no es tan extensa ni tan completa como si está en idioma inglés. Está, puede tener algunas cosas, ¿no? Pero así como está de bien integrada, no hay comparativa. Pero lo interesante es ver información en general, ¿no? O sea, si pongo intercambiador de calor en idioma inglés, después puede haber eh, páginas web que nos lleven a títulos como este, ¿no? Entendiendo los intercambiadores de calor. Y puede haber imágenes que nos ayuden a entender qué es lo que pasa, términos que son interesantes y van a ser necesario comprender, porque de eso se va a tratar una materia entera de transferencia de calor, conducción, convección, a qué hacen referencia, radiaciones, las formas, son los mecanismos en los cuales se puede dar la transferencia de calor, los principios, cómo se describen las ecuaciones que,
que se utilizan para hacer cálculos, ¿no? El- áreas de transferencia, cosas que, de hecho, esta página no está nada mal, ¿no? Y no sé quién es el que la edita, pero dice, es una compañía editorial, Thomas Publishing Company. Se ve bastante decente, ¿eh? No está mal. Y la editó, o por lo menos la publicó, o sea, tiene autor, Romina Ronquillo. Está bastante decente, ¿eh? Y se fijan, creo que la clave fue utilizar la búsqueda en idioma inglés. Pero no es lo único, es decir, puedo ver un video que sea útil, ¿no? Ese tipo de cosas está interesante. A lo mejor la lectura es demasiado pesada, pero si bien vas a compartir un video o un PDF o una presentación, la clave para decir que sí funciona o que estuvo más o menos el recurso es que tú hubieras aprendido algo. O sea, van a compartir cosas que les van a hacer entender y que podamos discutir la próxima clase sobre, sí, ¿a qué se refiere esto? El número de pasos o los tipos de intercambios de calor, los de placas, coraza y tubos, los diferentes intercambios de calor de coraza y tubos. ¿Va? Recuerden, la onda es equipos industriales de transferencia de calor. Si alguien se va, por ejemplo, con el aire acondicionado, pues sí, es un equipo de transferencia de calor, pero no el que se utilizaría en un diagrama de flujo, ¿de acuerdo? Eh, a lo mejor hay enfriadores de aire, que sí los hay a nivel industrial, pero no tienen las mismas características de un equipo doméstico, así como tampoco el boiler, ¿no? Nuestro boiler, estamos acostumbrados a decirle boiler, porque boil es hervir, pero pues ese intercambiador de calor no es el que utilizaríamos de forma industrial, ¿no? A solo que fueran a montar un arco laboratorio o algo así. Perdón, no, es una mala referencia, es un mal chiste. Bien, lo que después de ver información de intercambios de calor así, como genérica o que les llame o que te pueden encontrar rápidamente, después nos vamos a ir por algo más estricto. Entonces, ahí es donde el ejercicio de referencias bibliográficas sobre intercambiadores de calor les va a exigir que ustedes hagan búsquedas en Google Académico, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué en Google Académico? Porque les estoy pidiendo que integren un documento con 3 referencias en formato APA. Y ese formato es una forma de citar fuentes. Acá aquí está el texto de la clase pasada. Ok, entonces voy a poner aquí listado de referencias. ¿Qué es lo que voy a ver? Intercambiadores de calor. Entonces me voy a Google Académico. Voy a cerrar las otras 2 pestañas. Quiero libros de transferencia de calor. Noten que en Google Académico, entre corchetes puede aparecer la leyenda book. Y eso nos permite identificar cuáles son referencias bibliográficas de libros, ¿no? Pero pueden salir también cosas que tienen que ver más con, voy a poner en vez de transferencia, intercambiador. Entonces puede haber libros. Por ejemplo, aquí hay referencia a Rod Baffle, que es una tecnología desarrollada por Phillips Petroleum Company, en la que estuvo involucrado el ingeniero Nazario en la manufactura de algunos intercambiadores de calor. Muy interesante. Esta tecnología está basada no en el uso voy a mencionar términos que a lo mejor ustedes van a encontrar y que espero que después discutamos en la semana número 8, ¿no? Deflectores. No, tengo una sorpresa para la semana número 8, ¿no? No vamos a discutir eso, vamos a discutir otros temas. Eh, Aquí dice que hay forma bueno, está nada más la forma en que se cita, ¿no? Nos gustaría encontrar los documentos completos. Entonces, este no sería una buena opción porque no está el documento completo para poderlo compartir, sino que necesitamos un documento que se pueda ver. Por ejemplo, aquí está compartido en la red social ñoñaacademia.edu este texto que se llama Fundamentos del diseño de intercambiadores de calor.
Entonces, nos vamos a ver la portada, a ver si es cierto. Y mientras, lo que vamos a hacer es utilizar esta opción de las comillas que se llama citar para copiar. Esto lo vamos a copiar, copiar y lo vamos a pegar acá. Esa es la referencia en formato APA. Apellidos de los autores, los nombres propios están solamente con sus iniciales. O el otro autor es Sekulik, su apellido. DP, sus nombres propios, muy sugerente, por cierto. Y este es el año de publicación, 2003. Ese es el nombre del texto y ese es el nombre de la editorial. Así es como se cita en formato APA. Por eso les sugiero que ustedes utilicen este tipo Ok, aquí está el no. No sé por qué está el, el libro completo, ¿no? Pero aquí está. Eh, Después lo que les pido en la actividad, voy a hacer una captura de pantalla. Esa es la captura de pantalla del libro. Bueno, a lo mejor pude haber puesto también de la hoja, es la portada, pues, en formato muy blanco y negro. Esa sería la portada. Y lo que también les estoy pidiendo es que venga un listado de a ver, las fichas biográficas, índice y portada de los libros. Entonces, el índice pueden ser un par de capturas de pantalla, o es decir, una la portada y otra los temas iniciales. Yo sé que hacer demasiadas capturas de pantalla no tiene mucho caso, ¿no? Pero lo que nos vamos a encontrar es justo esto, ¿no? El contenido va a hablar de qué clasificación hay de acuerdo al flujo, de acuerdo a la forma en que está construido, eh, de contacto indirecto, de contacto directo, porque hay diferentes tipos, y aquí está digamos, un repaso, digamos, un vistazo de la metodología de diseño, y luego ya se suelta con un montón de cosas técnicas, ¿no? No estaría mal que le dieran un vistazo, bueno, en este caso se puede. Bueno, ¿y cómo se va a ver lo que voy a ver en transferencia de calor, no? ¿De qué van las ecuaciones? ¿Cómo se ven? Este libro está perfecto, ¿eh? Este libro está genial. El libro, entonces, bueno, nada más para recordarle la referencia, Shah y Sekulik, Fundamentals of Heat Exchanger Design, publicado en 2003 de Wiley. Los intercambiadores de placas, que sí son utilizados, lo vimos en varios diagramas de flujo, tienen aplicaciones específicas, entonces va a haber un montón de texto. Aquí siguen hablando como solamente de clasificaciones, tipos de tubería, hay tuberías que están aletadas para aumentar la superficie de transferencia. No es, no es momento en esta ocasión, pues, en este curso, de darle una lectura muy profunda al documento, y no tanto por la barrera del idioma inglés y lo que sea, sino porque van a todas estas ecuaciones y todos estos esquemas y expresiones matemáticas parten de lo que ustedes van a ver en la materia de introducción a los fenómenos de transporte. Entonces, entendiendo cómo son las ecuaciones de balance, las ecuaciones de continuidad, después se pueden adaptar esas ecuaciones a los términos de transferencia de calor, y ahí van a notar cómo es que se describen de acuerdo al, digamos que la geometría del sistema, que están tratando de describir matemáticamente hablando, ¿no? Entonces, está esto, cosas comparativos de cuál es la temperatura de entrada, cuál es la temperatura de salida, o sea, el diferencial de temperatura, para saber, por ejemplo, qué características necesita el intercambiador de calor para lograr ese cambio en el valor de la temperatura. Entonces, eso es lo que van a ver después. ¿Lo vamos a leer ahorita? No. Simplemente es necesario tomar en cuenta que están esos términos, que así se hacen los cálculos, que hay referencias. Es lo que necesitan ahorita ustedes, referencias, ¿no? Otra referencia, voy a poner el segundo, que dice simplemente diseño de intercambiadores de calor. Esta referencia es de un libro distinto. Muchas veces vamos a tener la oportunidad de encontrar referencias en vista previa en Google Books.
Entonces, se fijan aquí, esta vista previa, este sería suficiente para cumplir con la tarea de esta semana, esta captura de pantalla, junto con eh, este, esta otra captura de pantalla, que es la del el contenido del libro. ¿Y qué hace falta? Pues nos hace falta entonces también la invitación es para que ojean un poquito ahí el libro y vean cuál es el contenido. Esta es la eh, cita en formato APA y ya, ahí va, ¿no? De eso se trata esa actividad. Entonces, editar envío les va a pedir un texto y también que adjunten las imágenes de las capturas de pantalla. Esa es la segunda actividad de esta semana. Está muy divertida, insisto que tiene que ver con desarrollar también habilidades de gestión de la información, ¿no? ¿Dónde busco referencias? Primero, ¿dónde busco contenido para aprender? Entonces, lo he dicho varias veces, ¿no? ¿Qué es lo que has aprendido últimamente y de qué forma lo haces? Entonces hay gente que se enseña a cocinar, o que se enseña a tocar algún instrumento y lo hace viendo videos de YouTube. De YouTube. Está bien, es válido. Pero ahora bien, si quieres tocar después una obra en específico, quizás tengas que atender a una referencia formal y a un pentagrama y entender teoría detrás de todo eso, y eso lo vas a tener que hacer pues con el medio tradicional, ¿no? O digamos que el que tiene, eh, el que está identificado como ser más pertinente, que son los libros que están revisados, que tienen la, todo ese, digamos, maquinaria editorial de revisión y de que le den, de nuevo, certeza a lo que estamos leyendo. Y después nos vamos a poner más estrictos, ¿no? Si estoy tratando de hacer cosas que tengan que ver con innovación y tal, pues también tengo que consultar documentos que sean recientes, es decir, no vas a decir, es que voy a proponer un proyecto nuevo a partir de este documento que leí publicado en 1818. Pues no creo que sea a la base para que después propongas algo muy, eh, rompedor de paradigmas, ¿no? Entonces, la última actividad tiene que ver con dibujo. Entonces, recuerden que siempre vamos a tener una actividad que tiene que ver con dibujo. Y en esta ocasión me gustaría que aprovecharan este ejercicio que viene guiado. Van a representar un haz de tubos de un intercambiador muy pequeñito, nada que ver con los intercambiadores del proyecto final que les asignamos. Y después también otro tipo de intercambiador, pero también es una especie de detalle sobre el acomodo que se tiene, bueno, de la forma en que está perforada una placa, que es la que se encarga de sostener y mantener ordenados estas tuberías en el interior de un intercambiador de calor. Entonces, ambos tienen guías, son guías que están disponibles en YouTube. Las pueden ver directamente aquí o las pueden ver, creo que hay opción para que las puedan eh, ver en, Dios mío, no sé por qué está tan lento. Bueno, espero que no tengan problema ustedes para ver los videos, ¿no? Son dos guías que están en YouTube, están disponibles y lo que nos gustaría que aprovecharan es que como esto va guiado y les está indicando qué cosas tienen que tomar en cuenta, ¿por qué no dan una revisada a lo que ustedes enviaron como producto de la unidad temática 1? ¿Se acuerdan que hicieron un haz de tubos? Ese haz de tubos necesita tener buenas características de haber sido representado. Les adelanto que la evaluación, como parte de su examen de parcial número 1, que ya estamos trabajando en ello, no va a ser tan estricta por decir si lo hiciste fiel a la referencia. ¿Se puede mejorar? Hay que mejorarlo. Entonces, tomen en cuenta lo que... Voy a poner el vínculo de forma distinta porque evidentemente no está funcionando. Para que ustedes lo realicen, este par de ejercicios, estos dos ejercicios van a ser dos archivos de WG que van a editar envío para dejarlos ahí en la plataforma. Entonces, el esquema general de trabajo va a ser así. Tenemos un tipo de equipo, de proceso, y vamos a buscar información acerca de ellos, a ver si entendemos cómo se clasifican, y después vamos a intentar representar algo relacionado con ellos. En esta ocasión sería solamente algunas secciones. Como nuestro proyecto final se trata de un intercambiador de calor, pues vamos a ver más a detalle semana a semana, digamos que diferentes secciones de ese proyecto final para irlo avanzando. ¿De acuerdo?
El siguiente tema a lo mejor van a ser procesos de separación, procesos perdón, de transporte y manejo de sólidos. No sé si lo notaron, pero muchos de sus diagramas de flujo, su materia prima es un sólido. Y ese sólido se muele, se transporta, se lleva a otra etapa, se dispersa, se hace reaccionar con otra cosa, pero muchas veces eso, nuestra materia prima puede ser un sólido y hay que conocer qué tipo de equipos son los que se encargan de hacer ese tipo de acondicionamiento de materia prima o de transporte simplemente, ¿no? O de separación, eso también es importante. A veces hay un sólido suspendido en una línea gaseosa, entonces hay que recuperar ese sólido porque uno, no queremos contaminar, dos, porque a lo mejor es valioso el sólido que se encuentra suspendido. Cuando están muy finitos, pues sí tienen los sólidos capacidad de mantenerse eh, en una corriente de aire, ¿no? Entonces, el uso de ciclones y tal lo vamos a ver también en esta unidad temática número 3. Y el esquema de trabajo va a ser algo similar. Primero hay que buscar información. Esa información nos tiene que llevar a que la siguiente sesión empecemos a discutir ustedes y yo sobre algunos temas que consideramos que son importantes para después verlos reflejados ahí en el dibujo, ¿no? Estamos haciendo representaciones gráficas de diferentes procesos químicos, pues hay que saberlos distinguir, saber cómo es que funcionan. Eso es lo que nos va a llevar, este ejercicio de búsqueda de información nos tiene que llevar a entender qué es lo que estamos representando. Esa es la clave, no hacer el dibujo. Lo he dicho varias veces, pero no me canso de repetirlo. Lo principal es que entendamos qué estamos representando, ¿de acuerdo? Y que reconozcamos que esto nos está gustando, ¿va? No debe ser espero que no sea un ejercicio tan aburrido ni tan este, poco relacionado con lo que ustedes quieren realizar. Dense cuenta que ingeniería química clásica es esto, es equipos de procesos y es escala industrial. Así que espero que sigan disfrutando del curso en ese sentido. Les decía que en esta ocasión no eh, estoy dejando, bueno, no hay muchos detalles, pero sí está ya como programado para el examen parcial número 2 para la siguiente semana. Es decir, en la semana número 8 vamos a dejar un examen. Ese examen de nuevo ustedes van a tener oportunidad de realizarlo en un periodo de tiempo eh, diseñado. Vamos pensando que le van a dedicar, ahora van a hacer otros 3 problemas que tienen relación con los temas que vimos en esta unidad temática número 2. Entonces, uno, son diagramas de flujo, es importante representarlos, entender qué es lo que estamos poniendo, así que el reto en el examen va a ser no solamente hacer el dibujito, sino tratar, así con la información que tienen, solamente con el gráfico, de describir qué es lo que sucede en cada etapa, ¿no? Aquí está entrando aparentemente una mezcla de no sé qué cosa, aquí sucede esto, se produce otra sustancia, esta mezcla entra a esta operación donde aprovechando sus características se puede separar a través de un sistema de destilación. Redactar eso, un párrafo de texto, es lo que tienen que hacer. De diferentes procesos, diagramas de flujo. Recuerden que los exámenes están diseñados para que no se repita el mismo diagrama, así que pueden ser diferentes. Después van a ser bridas. Entonces hay 2 formas de representarlas. En esta ocasión, así lo vamos a hacer. Una va a ser vistas de corte. Recuerden que son las vistas que van a tener identificadas las zonas sólidas y las zonas huecas con rellenos y en blanco. Entonces van a ser diferentes vistas de corte de diferentes dimensiones, es decir, se les va a asignar un tamaño nominal distinto y una especificación que vamos a estar cambiando también son las libras. Recuerden que cuando estábamos haciendo las bridas en esta ocasión, en los ejercicios que hicimos bueno, que están acá en la parte de la unidad temática número 1, hicimos vistas de corte de bridas de una especificación de 150 libras. Esta especificación se va a modificar, es decir, van a ser bridas que van a soportar más presión. Entonces, eso sería vistas de corte. Y la segunda es que vamos a representarnos un segmento de tubería. Una tubería, obviamente con el espesor de la tubería, que tan gruesa está la placa con la que se hizo.
o se, recuerden, bueno, depende, no lo especificamos tanto, pero puede ser una tubería sin costura, una pieza sólida, con un espesor específico, y una brida deslizable en el extremo. Entonces vamos a jugar también con la longitud de la tubería, el tamaño nominal y el tipo de brida, ¿no? ¿De qué tipo es? De la clase de 150 libras o puede ser de 300 libras, de 400 libras, de 1500 libras. Y lo que va sucediendo con esas bridas puede ser para el mismo tamaño nominal, es decir, para el mismo diámetro exterior de tubería, pero la brida se está haciendo como que puede tener dimensiones más gruesas, es decir, está como más chonchita. Tiene que ver con la presión que puede soportar. Entonces, bueno, ya está la advertencia, vamos a aplicar el examen número 2 en la semana número 8 y esa semana no habría sección sincrónica, sino simplemente habría una grabación similar a esta, donde yo les platicaría cuál es el reto, ¿no? A qué se van a enfrentar. Con, con ejemplos genéricos, es decir, no le voy a ayudar a nadie, pero recuerden que los exámenes pueden tener diferentes combinaciones y cada pregunta en sí puede tener diferentes opciones, así que es prácticamente imposible que a dos compañeros de la misma sección o incluso de toda la generación les toque el mismo examen, porque así está diseñado. Así que la idea es simplemente que pongan, que demuestren que han aprendido algo, ¿no? Con este curso. Así que pues me despido, les reitero la invitación para que estén puntuales el próximo jueves a las 7 de la mañana y a las, ¿qué? 3 de la tarde con su servidor o a las sesiones que le corresponden a mi papá de las 11 y la 1 de la tarde del próximo jueves y ahí nos vemos y esperemos que se generen muchas preguntas aquí en el video, tanto en YouTube o como en Facebook, para que, digamos, aprovechemos la sección de comentarios para resolver algunas dudas si es que existen, ¿no? Y, y saludos a todos, que estén todos muy bien.